Imagina por un momento que tu computadora solo sirviera para escribir documentos, hacer cuentas en una hoja de cálculo y mandar correos. Nada de juegos, nada de mundos abiertos, nada de gráficos 3D, nada de streaming, nada de edición de video. Suena aburrido, ¿verdad? Pues durante muchos años la idea original de la PC era exactamente esa: una máquina de oficina, una herramienta de trabajo seria, gris, sin personalidad. Y hoy tienes una torre con luces, RGB, gráficas decentes, bastante RAM, un SSD rápido, pero eso no nació porque las empresas fueran muy creativas, sino porque los videojuegos empezaron a exigir más. En este video te voy a contar cómo los juegos fueron empujando poco a poco la evolución de la computadora personal. Vamos a ver cómo el gaming cambió el procesador, la memoria, el almacenamiento y el sonido, hasta transformar la típica PC de oficina en la base de lo que hoy llamamos PC Gamer. Vamos a viajar un poco al pasado. Durante los años 80 y principios de los 90, muchas computadoras eran cajas rectangulares, beige o grises, conectadas a monitores gordos y teclados duros como piedra. Se usaban para la contabilidad, bases de datos, escribir informes y cosas de empresa. Los juegos existían, sí, pero eran más bien un extra, algo simple, con gráficos limitados y sonidos muy básicos. Nadie estaba pensando en experiencias inmersivas ni en 120 FPS. Eso empezó a cambiar cuando llegaron juegos que pedían mucho más. Títulos como Doom, Quake y otros shooters de la época pusieron a las PCs contra las paredes. De repente ya no se trataba de solo mostrar letras en pantalla o dibujar un par de sprites sencillos. Ahora tenías pasillos en 3D, enemigos por todos los lados, luces, sombras, efectos, velocidad, y todo eso tenía que calcularlo el hardware. Si el procesador era demasiado lento, el juego se volvía una presentación de diapositivas. Si la memoria RAM era poca, los niveles tardaban una eternidad en cargar o directamente no corrían. Si el chip gráfico era básico, aquello se veía horrible o ni siquiera arrancaba. Y ahí empieza la primera gran transformación. Ok, vamos con el procesador. Los juegos comenzaron a hacer mucho más cálculos. La posición de los enemigos, la física básica, la detección de colisiones, la inteligencia artificial, aunque fuera muy sencilla al principio, y todo eso en tiempo real. Para mantener la sensación de fluidez, la CPU tenía que trabajar mucho más que con una hoja de cálculo o un procesador de texto. Esto obligó a los fabricantes a mejorar sus procesadores, a hacerlo todo más rápido, más eficiente, con nuevas instrucciones pensadas para operaciones numéricas y gráficas. Lo que en un principio se hacía para que los juegos no se arrastraran, terminó beneficiando también a aplicaciones de trabajo, de diseño y de todo tipo. Pero el procesador no estaba solo en la pelea. Ahora entra en escena también la memoria RAM. Aquellos primeros juegos cabían en pocos megabytes, eran relativamente pequeños y simples, pero a medida que fueron apareciendo mundos más grandes, niveles más detallados, enemigos más variados y mejores texturas, la cantidad de datos que había que tener cargados al mismo tiempo se disparó. Pasamos de considerarlo suficiente, tener unos cuantos megas, a hablar de cientos de megabytes y después de gigabytes, casi sin darnos cuenta. Si un juego tenía que cargar un mapa grande, enemigos, efectos, música, voces y animaciones, necesitaba más espacio RAM para manejar todo eso sin estar todo el rato leyendo del disco. Y como la gente quería juegos más grandes, más largos y más espectaculares, la RAM empezó a subir y a subir. Lo que antes parecía exagerado se convirtió en estándar. Y por supuesto, eso nos lleva al almacenamiento. En los primeros años, muchos juegos venían en disquetes, luego pasaron a CDs, después a DVDs, y luego todo lo que vino detrás. Los discos duros crecieron, primero en cientos de megabytes, luego en gigas y más gigas. La razón es simple: los juegos se fueron hinchando. Más cinemática, más música, más efectos de sonido, texturas con mejor resolución, niveles enormes, todo eso ocupa espacio.
Un juego que antes cabía en un par de disquetes, más tarde empezó a ocupar cientos de megas, luego varios gigas, y hoy un solo título puede ocupar decenas de gigas tranquilamente. Eso presionó al mercado de discos duros. La gente compraba PCs con más capacidad, no solo porque su hoja de Excel lo necesitara, sino porque su colección de juegos sí lo necesitaba. Y en cuanto a los tiempos de carga, empezaron a volverse eternos. Llegó la siguiente evolución: los SSDs. Los SSDs no nacieron solo por los juegos, pero los juegos se aprovecharon muchísimo de ellos. De repente, un nivel que antes tardaba medio minuto en cargar, lo hacía en unos pocos segundos. Entrar a un mundo abierto ya no era una espera eterna. Para el jugador era una diferencia brutal. Y esa realidad hizo que poco a poco los discos mecánicos se fueran quedando para almacenamiento masivo, mientras que los SSD se convertían en el sitio donde instalas el sistema, los programas y, por supuesto, los juegos. Y todavía nos falta una parte importante de esta historia: el sonido. Al principio, el audio del PC eran pitidos, literalmente, tonos básicos que salían de un pequeño speaker interno, nada de explosiones envolventes, nada de bandas sonoras épicas. Con el paso del tiempo, los juegos empezaron a meter música más elaborada, efectos más creíbles, ambientes sonoros, diálogos completos. Esto hizo que el audio dejara de ser un simple detalle para convertirse en la parte esencial de la experiencia. Aparecieron las tarjetas de sonidos dedicadas, los sistemas de altavoces multicanal, los auriculares pensados para jugar, el sonido envolvente, los efectos que te dicen de qué lado te disparan. Todo eso mejoró la inmersión en los juegos, pero también cambió lo que esperamos de una PC en general. De repente no bastaba con que solo saliera sonido, tenía que sonar bien. Si juntas todas esas piezas, empieza a verse el cuadro completo. Los videojuegos no fueron un extra en la historia de la PC, fueron una fuerza de presión constante. Cada vez un juego nuevo llegaba con mejores gráficos y más grandes, música más detallada o mecánicas más complejas. Estaba enviando un mensaje claro a los fabricantes de hardware: ya esto no alcanza, necesitamos más. Más potencia en el procesador, más capacidad y velocidades en la memoria RAM, más espacio y más rapidez de almacenamiento, mejor calidad y más canales de sonido. Y lo más curioso es que ese empuje no solo benefició al jugador. Hoy, muchas personas que ni siquiera son gamers aprovechan esa potencia extra para trabajar, editar video, crear contenido, ver películas de alta calidad o hacer tareas que hace años hubieran sido imposibles o lentísimas en una de estas PCs domésticas. La computadora que tienes hoy en tu escritorio, aunque la uses para cosas muy serias, es heredera directa de todas esas batallas que se libraron para que los juegos funcionaran mejor. En esta primera parte nos hemos centrado en la base, cómo el gaming transformó la PC de oficinas en algo más capaz a través del procesador, la memoria, el almacenamiento y el sonido. En la segunda parte vamos a ir más allá y meternos en el corazón del PC gamer moderno, la tarjeta gráfica, el problema del calor, el enfriamiento, los periféricos y cómo todo el ecosistema alrededor del jugador terminó de definir la máquina que conocemos hoy. Si después de escuchar esto miras a tu PC con otros ojos, ya cumplimos el objetivo de este capítulo. Ahora sabes que detrás de cada núcleo extra, de cada giga de RAM o de cada segundo menos de carga, hubo siempre la misma pregunta de fondo: ¿y si este juego pudiera ir un poquito mejor? Y con esto cerramos la primera parte de esta historia de cómo los videojuegos fueron cambiando la PC desde adentro, pieza por pieza. Si te gustó este video, déjale un like, compártelo con alguien al que ama el hardware y suscríbete al canal para no perderte la segunda parte. Cubano PC. Suscríbete.